Bien, vamos a estar hablando de un tema que preocupa además también y que tiene que ver con el empleo, pero no, o mejor dicho, el desempleo o la falta de empleo, pero no en general, porque los números van mejorando si se quiere, sino en un segmento, pero que es clave y que tiene que ver con el mercado laboral juvenil. Hay un informe del CED justamente que está indicando que nuestro país es el que tiene mayor desempleo a nivel juvenil. Y que rompe un poco la vista esta información en un país que viene a nivel general en el empleo mejorando en la región. E incluso hay un porcentaje bien puntual que es de 18 a 24 años, donde más pega el desempleo y la brecha con el segmento siguiente que encuentra empleo es muy grande, más que en otros países. O sea, son datos que requerirían una política bien específica. Muchos ya empezaron a decir, bueno, pero y ahora encima, con la edad de jubilación, que se va a llevar hasta 65, va a ser peor. Bueno, no sé si tendría que ver o no. Es apenas uno de los aspectos con los que pretendemos conversar con el director ejecutivo del CED, Auxilio Iturralde. Bienvenido. Gracias, Victoria, por la invitación. No, por favor. Bueno, empecemos a tratar de analizar un poco estos resultados, este estudio del CED. A ver, creo que lo principal es un poco lo que vos comentabas, Victoria, ¿no? Entender las heterogeneidades del mercado laboral. Sí. Uruguay tuvo, en los 5 años previos a la pandemia, un muy mal periodo de su mercado laboral. 55.000 puestos de trabajo se destruyeron y en ese periodo se había destruido mucho más empleo de baja calificación y de jóvenes que arriba. Y en la recuperación que tenemos del 21 y el 22, que se crearon 90.000 puestos de trabajo, estamos 30.000 arriba de antes de la pandemia, uno ve que no es igual para todos y obviamente pega más a algunos que otros. En particular ese segmento de los menores de 24 años, que es el más complicado, de cada 100 desempleados, 40 son menores de 24 años. Tiene una tasa de desempleo que es más del triple que la tasa general. De esos menores de 24 años son el único tramo etario que no recuperó los niveles de empleo prepandemia. Pero cuando uno mira un poquito más desgranado de una cosa más, de los menores de 24, en realidad los que terminaron el liceo sí recuperaron. Los menores de 24 con el liceo completo sí recuperaron y están incluso 5.000 puestos de trabajo más arriba. El tema es la conjunción de ser joven y tener baja calificación. Ahí es donde tenemos un drama. Estamos hablando cuando hablamos de desempleo juvenil, estamos hablando de desempleo de baja calificación. Tenemos que pensar no en los que trabajan, en las tecnológicas, en el software, no. En realidad tenemos que pensar en los jóvenes de baja calificación, que son los que sufren tasas de desempleo muy duras y para los cuales ¿Porque el mercado cambió? ¿Porque ya no se producen ofertas de trabajo de baja calificación o que requieran bajar? Básicamente, no es que no se producen, pero el Uruguay, que está creciendo y creció los últimos 2 años bastante bien, cada vez genera más oportunidades y mejores para quien pudo estudiar y cada vez va a generar menos y peores para quien no estudió. Y obviamente cuando se junta el no estudiar con la nula experiencia o la muy baja experiencia por ser muy joven, ahí es que estamos en un combo muy complicado que hace que los jóvenes, sectores populares, tienen muchos problemas para insertarse en el mercado laboral y bueno, enfrentan esto, hay un problema de flujo, bueno, no logran entrar porque no tienen experiencia, pero también de stock. Los que juntan esto de ser jóvenes y no tener calificación, también después se ve que cuando dejan de ser jóvenes también arrastran los problemas de inserción y de empleos de calidad. Bueno, arrastran 2 temas, me imagino, ¿no? La falta de empleo de calidad, pero la falta también de calificación, o sea, ¿no? Eso creo que es el final, la calificación. Hablar de desempleo juvenil es la forma de hablar de la forma más precisa posible de un problema más grande que es el desempleo, el empleo de baja calificación. La industria manufacturera, que es importante, no tanto como antaño, pero es importante en este país, fue históricamente un empleador intensivo en empleo de baja calificación. Ahora, la industria está produciendo más que antes de la pandemia, pero con menos empleo. Eso, por un lado, es una buena noticia, porque es una industria más productiva, logró hacer un ajuste y ser más competitiva. Ahora, cada vez incorpora tecnología y emplea menos personas. Y eso se va a ver en distintos temas. Lo que yo creo que es el llamado principal que quiere hacer este informe es: tenemos un problema muy grande acá que no es ni de este gobierno ni del anterior, es un proceso largo del Uruguay de que generamos pocos empleos de baja calificación de buena calidad. Y este problema solo se va a agravar. Tenemos que ver, creo que no para este año, sino en el mediano plazo, creo que es un tema central que está en la agenda de los partidos para esta elección del año que viene, para el próximo gobierno, cómo vamos a generar más y mejores empleos de baja calificación, porque obviamente a la larga la solución es
la educación, pero obviamente es una transformación que toma tiempo. Y en el camino tenemos muchas personas, no estamos hablando de un problema de 5.000 personas que se atienden en el MIDES, no. Estamos en un problema de decenas de miles de jóvenes de sectores populares, no necesariamente pobres, de sectores populares. Sí, ahora, a ver, lo del, cuando te piden el currículum o hay una oferta de trabajo en el rubro que sea, generalmente te cruzas con la típica, con experiencia. Claro, el joven no tiene experiencia porque acaba de salir por definición de la carrera, del curso de oficios, de lo que fuere, ¿no? Sí. Eso es histórico. Ese gran desafío hace rato que está presente. ¿Se le ha sumado esta realidad a eso? Sí, a ver, siempre la tasa de desempleo juvenil es mayor que la tasa de desempleo promedio. En todos los países del mundo los jóvenes tienen mayor tasa de desempleo. En Uruguay esa brecha es particularmente alta, 21.5 dio según a lo largo del 2022, la brecha, la diferencia de la tasa de desempleo de los menores de 24 con el resto. Eso es más que en casi cualquier otro país de la región. Y estamos a nivel de los países del sur de Europa, España, Italia, Grecia tienen un problema parecido en esto, pero es una brecha muy alta. Y bueno, creo que a esto hay que sumarlo que en Uruguay tenemos, siempre hay que recordarlo, tasas de fracaso educativo muy alto, el 60% de los jóvenes no terminan el liceo, entonces es un combo perfecto, ¿no? Y bueno, obviamente es un problema que no es que nos está quemando las manos, porque no es que empezó ayer, viene de muy largo, pero que lentamente y silenciosamente se va agrandando y hay que mirarlo a la cara y afrontarlo. Esperen a que se trabaje hasta los 65 años, que ahí sí va a ser un verdadero problema el desempleo en la juventud, señala alguien por aquí. ¿Tiene influencia, tiene que ver? No. Los trabajos no son una cuantía fija, no es que si hay más gente trabajando, esa idea parte de una idea muy extendida de que hay 100 puestos de trabajo y si se jubilan más tarde va a haber menos. Eso no es así. Pero si están buscando empleo y en realidad están ocupados que puede desempeñar una persona que logró llegar exitosamente, que estuvo trabajando a los 60 y tiene empleo a los 60, no tiene nada que ver con el que le van a ofrecer un joven. Son dos empleos distintos. Creo que a lo que vamos y a lo que va el mundo es a una transición mucho más gradual, ¿no? Lo que tenemos que ver es, bueno, cómo logramos que ese tipo que tiene experiencia y tiene 60 trabaje menos horas, pero siga aportando su experiencia de otro lado, y el joven necesita otro tipo de empleo que al revés, que probablemente va a tener más chances si logramos no tirar a la basura toda la expertise de alguien que hoy lo que le dice el sistema jubilatorio es 1-0, o trabajás 8 horas por día o te vas a tu casa jubilado, no hay ninguna posibilidad de intermedios. Intermedio, Sí, claro. no va por ahí. Bien, a ver, Pepe. Sí, Agustín, pensando en las políticas públicas, ¿se puede trabajar, por ejemplo, en la acreditación de saberes para los jóvenes, para que tengan alguna herramienta? Por lo que decía Victoria, es muy difícil tener experiencia cuando es tu primer empleo, saliste del liceo, estás estudiando, en fin. Y lo segundo, las políticas focalizadas de subsidios, porque hasta la administración anterior se había trabajado sobre el tema de empleo juvenil, pareció no dar resultado. Los subsidios no eran malos, pero eran aprovechados en muchos casos por empresas que ya naturalmente tomaban jóvenes, por lo cual tenían un buen beneficio, pero el resto no los utilizó. Te hago esas dos preguntas. Creo que sí, está vigente también este gobierno, reformuló el empleo juvenil y está vigente y también tiene subsidios importantes y generosos. Esta ley todavía no está, esta nueva norma no estaba evaluada, no me animo a opinar de cómo funcionó. Sí creo que algunas versiones anteriores no dieron el resultado. Sí, por ejemplo, tiene algún resultado posible que hay que atender el tema de Yo Estudio y Trabajo, que era un programa muy focalizado, muy chiquito, en oficinas públicas, o sea, era muy contenido, pero tiene algunas evaluaciones positivas del Banco Mundial, por ejemplo, que dice que no solo durante el trabajo, sino que después el tipo de empleo que los jóvenes definen después. Sin duda, a nuestro juicio, tiene que haber una parte dura y una parte blanda. ¿Cuál es la solución dura? Hay que abaratar los costos laborales. Yo no tengo ninguna duda que una parte del problema no es que los empleadores son malos. No quiero contratar jóvenes sin experiencia porque soy malo y no me gustan. Es porque los costos laborales en Uruguay son altos y cuando uno dice un empleado de baja calificación, el salario, los aportes personales, los patronales, los seguros, y bueno, ese empleado de baja calificación me da la productividad de mi empresa, probablemente hay algo que no le está cerrando al empleador que por algo no lo contrata. Creo que una parte dura que es abaratar costos laborales para algunos sectores que van por ahí la ley de empleo juvenil, creo que tiene que ser menos focalizado y más general. Pero creo que tiene muy de la mano del tema de lo dual, ¿no? Trabajo y educación. Nosotros somos muy hinchas de los programas que permitan abaratar costos laborales atados a la permanencia, a la mejora del capital humano de ese trabajador. El estudio de trabajo es un ejemplo de eso, pero bueno, ¿por qué no pensar en un sistema más general que no sea solo de empresas públicas, sino que también incorpore la empresa privada? No va a haber solución de esto sin empresa privada, no hay ninguna forma. Incorpore la empresa privada, donde abaratemos sensiblemente los costos laborales
de los jóvenes que se están insertando, pero bueno, impulsándolos a mejorar su capital humano, porque obviamente lo que está en el fondo es que son poco productivos. Nadie duda acá que los salarios de baja calificación son bajos para el costo de vida del Uruguay. Es un país caro, lo hemos hablado otras veces acá, lo caro y lo poco que rinden los salarios. Ahora también muchos empleadores dicen con razón que son altos para la productividad de ese trabajo. Y eso está, o sea, tenemos una dualidad bien compleja ahí. Entonces, yo creo que la mirada dual de tratar de ¿por qué no subsidiar puestos de trabajo? Porque en vez de subsidiar con planes sociales, subsidiar el empleo, pero a condición de la mejora del capital humano, yo creo que por ahí hay una pista y hay algunos indicios, algunas evaluaciones de algunos programas que han sido interesantes en ese sentido. ¿Vale? No, yo quizá escuchando al invitado creo que se me genera una duda en cuanto a que por lo menos naturalmente uno vincula a los empleos menos capacitados, digamos, con los empleos más físicos, ¿no? Más de desgaste físico, que creo que en esto que tú decías de que quizá no le genere o no sean más productivos para los empleadores. En realidad quizá no hay una producción en cuanto al valor del conocimiento, de herramientas informáticas, de otro tipo de tareas, pero generalmente los que tienen menor formación son los que terminan haciendo las peores tareas, digamos, ¿no? Los trabajos con mayor esfuerzo físico. Entonces, a mí ahí como que no me cierra mucho lo que vos planteabas del tema de que no le generan productividad. Yo creo que sí les generan productividad, pero ahí hay una debilidad clara del empleado, digamos, porque tiene muy poca formación y que está con lo otro que lo vinculo. Yo creo que no es solo la educación, sino que es el ataque a la pobreza, en realidad, porque creo que la mayoría de todos esos jóvenes que abandonan la educación y que tienen problemas para la inserción laboral están vinculados con un ataque frontal a la disminución de la pobreza que tiene que ver con todo el contexto. ¿Por qué dejan de estudiar? ¿Cómo es su calidad de vida? Y creo que capaz que habría que abrir un poco más la mirada, no solo a cómo hacemos para que no dejen de estudiar, sino realmente ver todas las características de esta población, ¿no? ¿Qué opina el director del CED sobre esto que acaba de decir Valeria? A ver, no digo que no son productivos. Yo así como muy bien explicás, Valeria, también son los que son más fácilmente sustituibles. Sí, claro. En la construcción estamos viendo cómo que la construcción es un buen ejemplo de un empleador de baja calificación, pero de buena calidad, porque los salarios son buenos en la construcción, pero que también ha habido una sustitución muy intensiva por tecnología. Hoy estamos con un buen nivel de empleados de la construcción, pero cada vez más los nuevos métodos constructivos son más tecnología y menos empleados, menos gente en planilla. Las domésticas también. Las empleadas domésticas, que es una categoría que no ha recuperado el nivel prepandemia, es un muy buen ejemplo de los tipos de empleo que estamos, a pesar de que en el global estamos por arriba del 19, estamos por abajo. Entonces creo que también son los que son más fácilmente sustituibles de alguna forma, con tecnología muchas veces, y que bueno, que el empleador enfrenta esa dicotomía de, bueno, contrato... ¿Para el servicio doméstico sustituible por tecnología? Yo entiendo la domótica, el avance de la domótica, pero me parece que son cosas diferentes, ¿no? El servicio doméstico es un poco más complejo, pero pensemos en los supermercados, en las cajas de los supermercados. Creo que es un ejemplo perfecto lo que estamos viendo en las cajas de los supermercados, cómo están automatizándose. Creo que hay un tema. No necesariamente todos... Este es un problema mucho más grande que los pobres. O sea, la pobreza, esto es un problema, por eso digo, de los sectores populares que a veces pueden ser pobres, pero pueden no ser pobres, pueden estar encima de la línea de pobreza, pero que también, y que muchas veces los padres, los abuelos, quizás sí fueron empleados industriales, empleados de la construcción, había un mundo que les da un empleo de baja calificación mucho más estable, mucho más predecible, y ese mundo cada vez existe menos. Entonces, hay una alarma ahí sonando, bueno, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Cómo incluimos laboralmente? Porque la única inclusión social duradera, el único predictor verdadero de que el gurí vaya a la escuela, de que se atienda la salud pública, es el empleo formal y estable. Eso está bastante evidenciado. ¿Cómo logramos darles oportunidades laborales mejores, más y mejores a esos sectores? Bien. Fernanda. Sí, en esto que yo te quería preguntar justamente, Agustín, cuando se hablaba de empleos de baja calificación, ahora mencionaste la construcción, Valeria también estaba mencionando al sector doméstico. ¿Cuáles son esos sectores específicamente pensando en una acción concreta del Estado? Más allá de programas modelo como Yo Estudio y Trabajo, por ejemplo, que estamos creo todos de acuerdo que tuvo un buen impacto, pero creo que también se necesita un rol más activo del Estado vinculado a estos diferentes sectores, a los rubros, ¿no? ¿Cómo enfocarlo? Y también tú habías mencionado el tema de no terminar el liceo como un factor clave. Y si... ¿Cuál es la diferencia entre eso, entre terminarlo o no terminarlo, y entre aquellos que inician o una carrera universitaria o siguen estudiando un oficio? ¿Alcanza con enfocarnos en, bueno, que terminen el liceo
o eso ya ni siquiera es suficiente para seguir adelante? Está interesante. Hay un dato que es bastante duro del informe, que a veces que más me llama la atención, que es que el no terminar el liceo tiene cierta racionalidad económica. Los jóvenes que no... La tasa de desempleo de los jóvenes que terminaron el liceo y de los que no terminaron el liceo es bastante parecida. Es bastante parecida. Eso quiere decir que cuando decimos, qué locura los jóvenes que no siguen estudiando y terminan el liceo, bueno, alguna racionalidad hay porque capaz que prefieren directamente entrar al mercado laboral porque no va a mejorar. Sí cambia sustancialmente. Bueno, siempre hablando del sector de la poca calificación. O Sí. ahí, esa es la Cuando hay clave. enseñanza terciaria, la Claro, tasa de desempleo exacto. se derrumba. Cuando hay enseñanza de educación terciaria finalizada, sea UTU, sea universidad, cuando hay una educación terciaria finalizada, ahí la tasa de desempleo se derrumba. Pero justamente, la racionalidad que dice, si vos no vas a terminar enseñanza terciaria, no está tan claro. Hay algunos indicadores. El peso de secundaria, claro. Después, en el tipo de empleo hay una mejora. No es que no impacta en nada, pero no es tan nítido como uno esperaría en respuesta a lo que decía Fernanda, de que bueno. Por eso yo creo Y que... eso cómo se revierte, porque no es para nada alentador cuando se está apuntando todas las baterías Yo creo que ahí a revitalizar la importancia de la educación a todos los niveles, ¿no? Exacto. Como herramienta para una mejor vida. Yo creo que ahí la reforma educativa que estamos discutiendo en este país, creo que tenemos que jerarquizarla, ¿no? Cuando hablamos de reforma educativa, estamos hablando de que los jóvenes, cuando se les pregunta por qué no terminan el liceo, dicen, no me sirve para nada. Sí. Una respuesta que más dan, en cierta medida tienen razón. Yo sé Estaría, que esto no es claro. simpático y es duro, pero la reforma educativa tiene una parte, no que sea lo único, pero una parte es que los jóvenes sientan que eso realmente tiene un valor para ellos en muchas cosas en su vida, pero también a veces está demonificado a juntar educación y trabajo. Yo creo que está demonificado por todos menos por los jóvenes que les interesa. Claro. Sin duda sí les interesa que la educación les sirva para el trabajo. Y bueno, yo creo que ahí hay una reforma educativa que sin duda es siempre la educación es la solución de largo plazo de la violencia, del empleo, de la integración. Está bien. Mientras tanto, y yo creo que mientras hacemos la reforma, que los impactos fuertes pueden demorar hasta décadas, yo creo que hay que ir con algunos planes, algunas pistas de lo que ha funcionado más masivamente, más generalizadamente, con participación del sector privado. Y bueno, eso. Creo que el tema dual, ¿no? Incorporarlos, facilitar, subsidiar para que se incorpore al mundo del trabajo, pero que mientras tanto no necesariamente es una carrera terciaria, un curso de INEFOP. Mientras tanto, cualquier cosa que mejore su capital humano y que le permita ser más productivo, insertarse y tener un mejor empleo el día de mañana, no solo por un subsidio, sino porque él mismo lo vale. Lo que pasa es que en INEFOP la guita que tenía para formar jóvenes se la gastaron, $400.000, se la gastaron la Central Sindical y la Cámara de Comercio. La gastaron en otra cosa, en cenas y cosas. Así no va. Bueno, yo quería pedirte dos datos, rápido. Sí, los tengo. Y sobre algo que dijiste, hacer un pequeño razonamiento que termina con una pregunta. ¿Está? ¿Ordenamos? Vamos. Los dos datos son, ¿cuántos son los jóvenes? No, primero, ¿cómo se evalúa la desocupación en menores de 24? Gente que estuvo buscando trabajo durante no sé qué periodo. Me gustaría que eso lo dijeras. ¿Y cuántos son? Ahora, el número en términos absolutos lo tengo acá anotado en el celular. Ahora no quiero sacar el celular, pero básicamente, menores de 24, lo que estamos hablando es gente que buscó trabajo y no encontró. De la masa de desempleo estamos hablando de cerca del 39% de todos los desempleados. Pero está medido, buscó en los últimos 6 meses. Como para el resto de la población. Te encuentra el encuestador del INE y te dice, usted buscó trabajo en la última semana y si contestás que sí, que no lo tenés, sos desempleado. Eso es un dato. No sabemos cuántos son. Son un número... Importante, decenas de miles. Decenas de miles. Ahora quiero hacer el razonamiento. Vos dijiste, se recuperaron 30.000 puestos de trabajo respecto al 19. Es decir, la situación está mejorando. El núcleo más problemático es que no tienen capacitación. Y donde hay que trabajar, hay que crear puestos sin capacitación, está difícil. Vos dijiste algo hoy que dice, bueno, las empresas tienen que competir, Uruguay es caro, tomar una persona supone casi el doble del sueldo que le vas a pagar. Además, después si lo querés despedir, se sindicaliza y tenés su problema. Y además, después si lo querés despedir, también es carísimo. Todo eso contra un gurí, menos de 24, casi un gurí, que no sabe hacer nada. No voy a tomar. Perdóname, ¿qué voy a tomar? No lo tomo. ¿Para qué? La verdad, es duro, pero... Tengo 26. Es duro, pero ¿para qué? Pero vos sos abogada, querida. Estás Vos sos calificada. abogada. Vos hiciste lo que hay que hacer. No, pero dice Pero entonces, Ya no ta, sos un gurí. voy a tomar una persona con lo que me cuesta ganarme un mango, porque Uruguay es carísimo,
encima voy a tener un costo que me puede costar carísimo y que me va a servir poco, porque empleos de baja calidad en un mundo competitivo como este, además con la incorporación de las herramientas tecnológicas, que simplifican una cosa, pero que hay que competir. Vos sos un kiosco, no estoy hablando de una empresa mega. Nadie agregó, y nadie agregó, te lo sumo para tu línea de relato, la inmigración. Hay un montón de puestos de baja calificación que hoy también están ocupados por... Exacto. Sí, porque quieren laburar y laburan bien y le ponen ganas. Porque también Sí, hay eso que es una ver. lectura, hay Yo otra no lectura quiero también. estigmatizar para nada a los jóvenes de menos de 24, pero hay que ver cómo se presentan a buscar trabajo. Yo lo he visto. A mí, yo trabajo en una empresa donde vienen a buscar trabajo. Hay que ver cómo se ¿Pero presentan. qué trabajo van a buscar? En la radio, por ejemplo. ¿Cómo qué? En la radio, como operador, alguno que yo hice una práctica hace como 2 años. No sé, viene. Bueno, pero eso no sería empleo de baja calificación, No. requiere estudios. Bueno, pero especificidad. requiere estudios, pero no los tiene. O sea, Bueno, obviamente está. es rechazado, por eso no consigue trabajo. Si viene a buscar un empleo. Además, tienen aspiraciones. Los conozco. Mirá que estoy hablando, tengo en la cabeza 4 o 5 casos concretos, pues los veo, los recibo. Tienen aspiraciones de horarios, de sueldo. No quieren agarrar un trabajo que les insume una exigencia de 8 horas por día y por un sueldo que no es. Cuando hablábamos del caso, no voy a monopolizar, pero cuando hablábamos del caso Océano, de la operación Océano, había un chat entre 2 chicas en la que ella decía, ¿qué voy a ir a trabajar de moza, de cajera en un supermercado si en un día gano lo que me pagan por mes? Quieren plata fácil, quieren trabajar poco, mucho, no estoy generalizando, pero hay cantidad de esos. Son rebeldes, entonces se dejan el pelo largo, aritos, se visten así. Y las empresas que quieren trabajar seriamente y que trabajan con público, quieren otra presencia, otra publicidad. Les gustará o no, vestite como quieras, pero después no vayas, no sabes nada, te presentás más o menos, y tenés lo que tenés, y tenés aspiraciones, la verdad. Y me cuesta carísimo, ¿qué te voy a tomar? Hay un par de pibes que en este momento están cambiando, se están tomando otro bondi, porque iban pero- para la radio y dijeron, no, mejor Bueno, hoy no voy pero ahí. no importa, pero esto existe. Yo no es general porque siempre las generalizaciones son muy justas, pero de esto hay, yo lo veo, no es Sí. ningún invento. La pregunta que te quería hacer, después de decir esto, que me va a generar obviamente Y sí, nuevos porque insultos. aunque decís que no generalizás. No, nuevos insultos, pareciera espero sí, que no de entonces- Sodano, porque ya me insultó. Estigmatizás. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuánto incide en esto la legislación laboral aprobada, la rigidez de la legislación laboral y la férrea presencia atrás de eso de la central sindical, con su presión sobre cualquiera que ose generar algún ruidito que pueda molestarlos? Incluso no habiendo ruidito, generan igual la respuesta. 61.000 decidieron los empleados menores de 24 años, que debía el dato y que creo que habla de la magnitud de esto, y eso es el 40%, o sea, un sector de población que es muy chiquito, la población en edad de trabajar, es el 40% de los desocupados. Creo que sí, yo creo que la regulación del mercado laboral es una de las deudas pendientes, y en esto es un tema, lo hemos hablado alguna vez, otra vez acá, que por lo bajo uno se sienta, se apagan las cámaras, y con cualquier persona, casi con sindicalistas, con gente de izquierda, de derecha, uno dice, che, alguna vuelta hay que buscar algunas cosas, cómo se liquida la licencia, cómo se computa tal cosa, pero que ha sido muy difícil hacer una reforma. Uruguay en todos los indicadores que miden regulación del mercado laboral rankea mal. Es una de las cosas que rankeamos mal y que obviamente, no quiero decir que es lo único, porque creo que sería injusto y creo que al final hay un tema, yo creo que la principal explicación, si hay que buscar simplificarlo, es este desajuste entre los bajos niveles de educación que tiene los jóvenes de este país, que el fracaso educativo y los niveles de ingresos del mercado laboral. Pero obviamente creo que hay algunas cosas para hacer en materia de regulación laboral para poder modernizar nuestra legislación a un mercado de trabajo que tiene otras lógicas. Tenemos algunas normas que son del segundo valleísmo, son de un mundo industrial que ya no existe. Y nos podrá gustar más, lo podremos extrañar más, pero ya no existe, obviamente, el mundo del trabajo, así como muchos de los chicos de Ver Tu Radio pedir, tienen aspiraciones de flexibilidad de esto. Bueno, creo que esos pedidos de trabajo desde la casa, más flexible, horario, hacer otras cosas, bueno, es el mundo del trabajo que se viene, Fernando, nos gustará más o menos. No. Y la legislación, Bueno, sin duda... Pero si querés, ponés exigencias, si no sabés hacer nada, no te van a contratar. Hay un problema y que es de educación, ya lo dijeron, pero es de educación. Ahora, hay que trabajar desde la base. Pero ese problema de hoy, ¿cómo lo solucionás?
No lo solucionás. Hoy no lo solucionás. ¿Qué vas a crear? ¿Puestos de trabajo de baja calificación? ¿Quién? ¿Quién va a crear? ¿Qué? No, yo creo que sí, es un problema grande, creo que tiene que, sin duda, o solucionamos eso, o en 15 años este problema va a estar muy agravado. Miren Europa, Fíjense, los chalecos amarillos, sí. el enojo de los sectores populares de baja calificación con los sistemas, no ya con los gobiernos, con el funcionamiento de las ciudades, es muy grande cuando estas cosas crecen. Entonces, sí, es un problema grande. Yo creo que no hay que solucionar con empleo ni con más transferencias, que es la solución que se da en Argentina, más y más subsidios y rentas. Creo que no va por ahí. Creo que va por el mercado de trabajo, por el empleo. Y sí, por el estudio, algunos... efectivamente, para en vez de tener que aplicar a trabajos de baja calificación, poder aspirar a aplicar a trabajos mejor calificados porque van a tener mejor remuneración y demás. El tema es que uno pueda seguir la trayectoria educativa como quiere. Sí, por ¿no? algo tenemos, por decir las tecnológicas de alguna manera, para englobar todo, casi desempleo cero, con negativo. mucha demanda Mira, y con poca oferta. Mira este mensaje de esta madre. Si les sirve como experiencia para algunos padres, les cuento que mi hijo de 22 años había terminado el bachillerato y estaba medio a la deriva. En la pandemia se puso a estudiar programación vía internet con esos cursos gratuitos y ahora tiene un empleo que gana un buen salario y siempre se está perfeccionando en el mismo empleo. Además tiene un abanico de opciones laborales. Sí, informática. Eso es una cosa muy, muy importante, Exacto. sin duda. Obviamente ese chico había terminado el liceo, ya tenía un nivel Sí, cultural ahí va, sí. que le permitía estudiar programación, entonces creo que sin duda es ahí donde... No, hay que pero enfocar mucho. hoy cuando hablábamos de la importancia no de secundaria, bueno, ahí tienes un ejemplo bien Y concreto. no solo informática, todo el tema, por ejemplo, de cuidados es un lugar donde está generando muchos puestos de trabajo que tampoco hay suficiente mano de obra. En todo el tema de los cuidados, una población envejecida, una población donde cada vez participan más las mujeres en el mercado laboral, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, es un desafío que tenemos. Y que bueno, nos faltan más recursos en la salud, en la informática, hay varios campos. Lo que pasa es que lo que sobra de la oferta y la demanda del mercado laboral no son las mismas personas. ¿No sería una herramienta, por ejemplo, que desde el gobierno se estimule a las empresas a que contraten a esa gente? Pues si vos decís a una empresa... Bueno, pero subsidios Pero- se ha hecho, No, todos pero los si vos- gobiernos han hecho una pero si suerte vos de le- subsidios subsidios, o no, beneficios. pero muy cortito. Si vos le decís a una empresa, si lo capacitas no te cobro nada. Lo tomás, lo pones a estudiar, va trabajando, va aprendiendo, lo capacitas. Capaz que la La vuelta ley de no te los- cobro A no me ver, ¿vos pagan lo ni- harías? no me pagan ni un Vos que te impuesto. quejaste al empezar de los que vienen a pedir con exigencias Y puestos, y ¿lo harías? y sí, porque mientras tanto va aprendiendo y le voy dando otras cosas de menor calidad, pero si no me sale nada, no tengo que hacer aportes. Y si se termina el contrato, se va y no le tengo que pagar un fangote. Y si el PIT-CNT no me vale un malambo arriba de la cabeza, ¿cómo no? La ley de empleo Claro juvenil que no. creo que va por ese lado. Como decía Pepe, lo que ha pasado en versiones anteriores de la ley es que no se logró llegar a las pymes, el gran generador de empleo en este país. Claro. Es el almacén, el supermercadito. Pero ese es perdonable. Bueno, ahí es donde creo que tenemos que ver cómo esas pequeñas empresas logramos la abordar para que digan, bueno, formación mira, de la vuelta. te serviría un empleado más, me Forme la serviría, empresa, pero no muy el caro. negocio. Bueno, ¿cuánto muy caro? Creo que el ahí encima una forma. hay un diferencial y valor atado sindical. a la permanencia en algún tipo de mejora de la formación. Ahora, qué increíble cómo puede darse en los mismos niveles, tal vez, más cerca de los 24 que los 18, realidades tan diferentes. El sector más popular, con esta dificultad, con este desafío enorme. El sector más calificado, el desafío que supone el empleador, porque se aburren y se van, porque tienen trabajo enseguida. La rotación. Pero ¿es ¿No? popular y calificado la diferencia? No, no es popular y calificado. En los sectores populares hay mucha gente que estudió. Calificado, no calificado. Ah, eso ahora te- sí, pero popular ¿Es no. eso? Bueno, pero porque acá se utiliza y se ha bajado Claro. el propio director del Está CES lo bien, pero plantea a mí me parece que no es popular y oligarca. Esa es Villar la No, que pero yo separa así la tampoco hablé sociedad. de popular y No, pero oligarca. popular y calificado, no. Lo popular, podés ser muy popular y ser un profesional. ¿Y por qué no sos popular? ¿Sos popular? La mayoría de los no calificados es la población Bueno, es la popular. población. Por eso claro, yo digo me que estoy sí es- basando en el estudio del Claro. CES. Población, pero no son es so- 60.000. y Por la- eso yo y la- planteaba que no es solo la educación. Es un Obviamente tema- la educación es la necesidad. Está El bien, tema pero- es todas las causas que llevan a Es que un no tema, estudien. es un tema simplemente de usar los términos que corresponden y no usar los términos Pero que eso alguien sale- pretende perdón, instalar. Me entendió la no pregunta, es ¿no? popular contra Iturralde? calificado. la ¿Cómo puede diferencia, darse no es. esa dicotomía? Qué Tal cual. increíble. Es que para Uruguay cada vez un país mejor y para los jóvenes como este chico que se enganchó con el tema de programación, Sí. Uruguay es un país cada vez de mejores oportunidades y un país con cada vez más gente de afuera, más empresas invirtiendo en esos sectores, más conectado del mundo en esos sectores.
Para esa parte de la población, Uruguay, la verdad, viene bien. El tema es Pero la uno brecha escucha las quejas de que los empleadores, también de ese sector. Sí, Che, contratás, apostás todas las baterías a un chico, ¿para qué si se te va en 2 minutos porque encontró un empleo mejor? Y bueno, papá, pagale más y se Mejorar la queda. oferta laboral. Si le pagás más, se queda. Si el otro empleador le paga más, Ese es se el queda. mercado de trabajo. Es la parte que no corresponde a la ventaja de los empleados. Si es tan valioso el Salarial, ámbito de trabajador, mejorar el trabajo. salario para Cuando que no tiene se una vaya. ventaja a los empleados, déjasela. Pero sí, a ver, está ese problema, está lo que desempleo negativo que hablaba Pepe, está eso. Pero es un lindo problema. Dame Claro, ese problema claro. de que falta gente. El problema que no es y cada lindo es vez este otro. menos oportunidades y peores oportunidades para los jóvenes de baja calificación que no terminaron ciclo básico, media básica. Y bueno, y ahí es que creo que tenemos que ver cómo enganchamos. Y bueno, creo que hay una parte dura de abaratar costos laborales, mejorar la regulación del mercado laboral, hacer que para esa pyme, ese pequeño comercio, sea más factible y más barato y más fácil. No solo más barato, sino más fácil. Muchas veces las leyes de empleo juvenil tienen alguna burocracia. Más fácil y, mientras tanto, ver cómo, bueno, cada uno en el nivel que pueda, no todo el mundo va a hacer una carrera universitaria, una maestría, está claro, pero cada uno en el nivel que pueda hacer algo más que le mejore su nivel de capital humano para que no sea simplemente un subsidio de una vez. Está bien. Perdón, una cosa más. Menos puestos de trabajo, dijiste, menos oportunidades para gente para personas menores, jóvenes con menos capacitación. ¿No? Menores de 24. Está bien. Sí. Está bien. Menos puestos, menos oportunidades para jóvenes con menos capacitación. Jóvenes con capacitación de 22, 23 años encuentran trabajo rápidamente. Sí, sí. ¿Cuál es el problema? ¿El problema cuál es? Los que no estudiaron. Los que no estudiaron. Entonces, ¿por qué le pedís más puestos de trabajo y más oportunidades para quienes no hicieron el esfuerzo para formarse? Ay, pero no solo es por el esfuerzo, Fernando. Bueno. ¿Cuánta gente deja de estudiar por Ahí otras, es por donde otras lo causas? Se aprende un oficio en cualquier lado. Se aprende un oficio acá. Pero Se a va ver, al INEFOC. esto no es una meritocracia. Yo no digo que sea todo. Ese es el gran problema. el gran Yo no digo que desafío. sea todo, por acá hay una cantidad de gente que no hace un pomo, que va al liceo y pasa y abandona, y están en la esquina y les gusta la joda, Bueno, y pero salen a los concentrate boliches y en los todo, que no. y después, che, Concentrate anda a en los- laburar. Y no sé hacer nada. Concentrate en Y los que no tienen la oportunidad de hacerlo. no, está No bien. los que eligen no bueno, hacerlo. ponete, ya, pero él dice, El tema es busqué el que no trabajo en la puede última hacerlo, semana. no Por eso. porque no quiera, sino Está, porque pero no por eso, puede. mi no es todo preocupación es romántico y todos los No, jóvenes romántico pobres. no, es como vos decís, Es es real. Jóvenes a todos. no tienen oportunidad, no nos pongamos la Así no van a realidad- conseguir nunca trabajo la los jóvenes realidad- si los estigmatizamos la realidad, a todos. Valeria, indica otra cosa. La realidad indica otra cosa. Tu realidad no es indica un otra problema, todos los jóvenes de 24 años no es un problema. Los problemas lo tienen los jóvenes de 24, de menos de 24, que no... Que muchos no tienen oportunidades, que no Fernando, estudiaron y no nada. pueden estudiar. Que muchos no tienen la oportunidad, de eso no estoy hablando. Claro. Estoy hablando de todos los que tuvieron oportunidad, Bueno, la pero despertaron. Ah, bueno, pero ¿cómo los Y si diferenciamos? no sabe, dice 60.000 y parece, ay, pobre muchacho, 60.000. Capaz que los 60.000 son 20.000 que no tuvieron la oportunidad. Y hay 40.000, nada, que Bueno, desaprovecharon. ¿cómo haces con los 20.000 que no tuvieron la desaprovecharon oportunidad? las oportunidades. Bueno, hay que ¿Qué es lo trabajar que por tenés que cambiar? hay que trabajar por los 20.000. Claro. Es Yo la digo para tercera magnificar edición del el monitor, tema. Es la tercera edición del monitor que el CED saca. ¿Cómo impactó el tema de la pandemia en estos números? Esto agudizó una tendencia que ya venía. O sea, uno mira y ya digo, en el 15 y el 19 se había destruido mucho trabajo, también se daba, en realidad se destruyó mucho más, de esos 55.000 era el saldo, pero se había creado empleo de calificación media y alta y se había destruido de baja calificación. La pandemia fue como, en inglés, un acelerador de ciertos procesos que está teniendo la sociedad y la economía uruguaya, y que pegan de esta forma. Y sí, no podemos saber si se lo merecía, se esforzó o no. Lo cierto es que tenemos esas masas de personas ahí y que bueno, el aprendizaje en general es que si no logramos insertarlos exitosamente, después esto termina en aumentos de los planes sociales, terminan en otro lado que creo que viene toda la es el mejor adultez abordaje. después de esa persona, Sí, claro. ¿no? Entonces, toda esa adultez con los desafíos triplicados que va a tener, Lo obviamente. arrastra todo. Y obviamente yo entiendo lo que dice Fernando, que obviamente es un tema mucho más de baja calificación que de edad o de nivel socioeconómico. Ahora, cuando uno mira por quintil o por decir quieren terminar el liceo, uno ve que es brutal cómo va creciendo, ¿no? Y entre el primer quintil es un milagro que alguien logre terminar el liceo. Claro. Y en el último hay que Bueno, hacer las cosas más eso o es menos así. mal para no terminarlo. Exacto. Bueno. No, Exacto. y también es cierto que la sociedad cambió. Hoy un joven de 24 años no está ni pensando en su futuro, está en otra, mayoritariamente. Algunos necesitarán trabajar, pero está en otra. El joven hoy
es 30 años que sale al mercado de laburo. 28, 30 años. El joven que no se capacitó, ¿no? El que estudió, se formó, quiere entrar en el mercado laboral. Pero el otro... Estás hablando del que vive con los padres Claro, y le pueden dar de comer, ¿no? ¿de qué mundo estamos hablando? La realidad es otra. Estoy hablando de muchísima gente, No muchísima todos los gente que padres se pueden rebusca, mantener a que se sus hijos hasta los revuelve. 25 años. Bueno, usted tiene una visión Ahí en muy esa diferente Sí, claro. de la sociedad. Me parece que salen pocos. El número 6 de cada 10 sumando 29, hasta los Ahí está, 29. hasta Los 29. 24 es 4 cada 10. Que también es una cifra altísima, o sea, de 29 para abajo, 6 de cada 10 desempleados tienen menos de esa edad. Tienen menos de 30 años. Y sí, yo un poco pero lo que hay dice una Fernando, yo creo actitud. que la inserción en el mercado laboral es mucho más temprana que esos 29 o 30 años que le da Fernando. Pero sí puede haber algún fenómeno de que, bueno, cuando uno empieza a preocuparse por su trayectoria laboral de largo plazo, es decir, una cosa es entrar al mercado laboral, hacer una changa, ganar un mango, y otra cosa es estar ya mirando, bueno, pero verá, ¿y cómo me voy a revolver a la larga? ¿Cómo voy a bancar a mis hijos? ¿Cómo voy a...? Y bueno, capaz que eso sí, esa mirada más de largo plazo hoy le aparece un poco más tarde a los jóvenes. Pero bueno, son datos de la letra, es parte de cómo es la sociedad uruguaya ahora y creo que hay que abordarlo. Y Uruguay, Bien. una cosa A a la favor de vuelta, los jóvenes, a la vuelta, Fernando, que me parece importante siempre recordar. Uruguay es un país totalmente, el Estado uruguayo está a favor de los viejos, con mucho respeto a los viejos, pero cuando uno mira el gasto público en Uruguay, está muy sesgado a las jubilaciones, a las pensiones. Le paga a la mayoría de jubilados 15.000 pesos, eso es malo. Sí, no está está, se la ganaron la jubilación y les pagan una miseria, Las tampoco. jubilaciones, la enorme mayoría de porque jubilados ahora- cobran más de lo que aportaron, pero eso no es Es el un punto país que digo. envejecido, ese es el dato estadístico. Ahora, Sí. Están las subsidiadas las políticas jubilaciones, juveniles ¿Quién te vas a Nada, preocupar? que estén Tampoco subsidiadas. tanto no se preocupa, porque está lleno de hogares de ancianos que se caen a pedazos y los viejos están tratados como una Está bien, el miseria. gasto está allá y tenemos un nivel de pobreza entre los niños y los adolescentes que son tremendamente mayores que entre los mayores de 65 y 70, donde por suerte, y porque están subsidiadas las jubilaciones y las pensiones razonablemente, tenemos indicadores de pobreza bajos. Entonces yo lo que digo es, ojo, Uruguay es un país que se envejece, donde el padrón electoral son sobre todo viejos, donde muchas cosas están en la lógica, aunque parezca que no, está mucho Giran más en torno pensada a- sí. a favor de los rangos etarios Bien. mayores. Y bueno, sí, obviamente, los nuevos tienen otras lógicas, otras dinámicas. Hay que exigirles, yo no digo que todo hay que exigirles, hay que poner algunas cosas más duras, pero bueno, pero hay que dar oportunidades. hay que atender Hay que crear estos las resultados, oportunidades. Hay que obviamente. crear Y oportunidades. hay que Agustín ganárselas, Iturralde, hay que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a los Nos cinco por acompañaba la el director del ¿Estamos de acuerdo? Hacemos una